Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Toc. Toc. Parecía demasiado oportuno que el golpe llegara en el momento en que Bill terminó su historia. Esto los llevó a ambos a creer que los estaban escuchando, pero no podían hacer nada al respecto en ese momento además de abrir la puerta. Bill se acercó para abrir la puerta y el mayordomo entró en la habitación. Buenas noches caballeros, ahora que el señor Mako se ha despertado, es hora de que vengan conmigo. El maestro ha estado esperando conocerte y no deberíamos hacerlo esperar más. Dijo el mayordomo mientras les hacía un gesto a los dos para que salieran de la habitación. Mako había usado el mismo atuendo que había usado la vez que participó en el torneo Battle Royale, y esperaba mantener su identidad oculta, pero ser noqueado y dormido en la base de operaciones del enemigo durante todo un día puede ser tiempo suficiente para que te hagan una verificación de antecedentes. Mako sabía que el mayordomo era más fuerte incluso que Rino, por lo que no servía de nada resistirse, especialmente porque no había mostrado signos de hostilidad hacia él, sino todo lo contrario. Los dos muchachos siguieron al mayordomo por el pasillo principal, que se extendía bastante. El pasillo estaba terriblemente silencioso ya que no se podía escuchar ni un solo sonido desde ninguna dirección o las puertas que estaban espaciadas uniformemente entre sí a ambos lados de la pared. Las luces tenían un extraño tinte amarillento que hacía que se sintieran como si estuvieran en una película de terror. Afortunadamente, pronto llegaron al final del pasillo, que tenía una enorme puerta de roble oscuro con una hermosa e intrincada talla de una bandada de cuervos. El mayordomo llamó a la puerta 3 veces con una pequeña pausa entre cada golpe y luego procedió a abrir la puerta. Todo el lugar le estaba dando vibraciones extrañas a Mako, y se volvían más extrañas por minuto cuando sospechaba que el golpe era algún tipo de código que le permitía abrir la puerta, o tal vez era un saludo críptico de algún tipo. Mako simplemente no lo sabía, por lo que sabía que podría estar caminando hacia su propia muerte, y la idea de eso lo estaba volviendo muy paranoico. El mayordomo entró en la habitación y se detuvo junto a la entrada e hizo un gesto a los niños para que entraran. Mako le dio un pequeño empujón a Bill y lo hizo adelantarse a él. Como Bill era más alto que Mako, bloqueó la línea de visión directa hacia la cara de Mako. Mako aprovechó esta oportunidad para sacar una píldora de impulso de su inventario y la hizo estallar antes de que el mayordomo pudiera darse cuenta. La anulación del sistema tuvo lugar y la percepción de Mako aumentó en 15 puntos. No era mucho, pero le dio a Mako cierta seguridad sobre la situación en la que se encontraba porque siempre podía confiar en sus instintos para defenderse. Entraron en la habitación y se encontraron en uno de los lugares más lujosos que jamás habían visto. Múltiples pinturas de valor incalculable colgaban de las paredes, una chimenea en el lado este de la habitación que emitía la mayor parte de la luz de la habitación y muchos diseños arquitectónicos en las paredes y pilares con hermosos adornos. Dado que la única fuente de luz en la habitación era la chimenea, la visibilidad era bastante baja y les tomó un par de momentos adaptarse al nivel de luz de la habitación. En el otro extremo de la habitación había un hermoso escritorio largo justo debajo de una obra de arte que estaba colgada en la pared que parecían armas que se usaban en los viejos tiempos. Se colocó una gran silla de cuero negro detrás del escritorio y estaba mirando hacia la pared de espaldas a Mako y Bill. Junto al escritorio hacia el lado oeste había un lujoso sofá de cuero marrón que actualmente estaba ocupado por alguien bastante familiar. «Te tomó bastante tiempo despertarte», dijo León mientras se sentaba perezosamente en el sofá mientras jugaba con un pequeño cuchillo que se parecía a la hoja de Mako pero era más corto y sin características distintivas. «Benson, ¿podría sacar a León de la habitación? Tengo cosas que discutir con nuestros invitados». Una voz profunda pero tranquila vino de la silla frente a la pared. «Ciertamente maestro», obligó el mayordomo mientras se movía hacia León. León se puso de pie enojado y gritó hacia la silla. «¿Qué estás haciendo? Él fue el que me quemó. En lugar de despellejarlo vivo, le ofreces un lugar para dormir y ahora quieres hablar en privado. ¿Qué es esta? Joven maestro, por favor recompóngase». El mayordomo trató de calmar a León mientras lo sostenía por el brazo. «Suéltame, Benson.
No voy a quedarme y dejar que todo esto suceda. Dijo León furioso y usando su supervelocidad cargó hacia Mako con su cuchillo apuntando hacia su cara. El cuchillo estaba a punto de perforar la frente de Mako, pero luego el cuchillo lo atravesó como si no estuviera allí en absoluto. Phantom Shift ha sido activado. Fue una buena decisión para que Mako aumentara su percepción, de lo contrario no habría podido reaccionar lo suficientemente rápido como para usar Phantom Shift y esquivar el asalto. Mako apareció justo al lado de León mientras todavía estaba en su posición de embestida con el cuchillo aún avanzando sin saber que ya había fallado su objetivo. Mako agarró el brazo de León y, usando su propio impulso contra él, lo inmovilizó contra el suelo con su mano izquierda. Las chispas comenzaron a salir de su mano derecha mientras la sostenía cerca de su cara. León no había visto venir esto y ahora estaba luchando por moverse porque aunque Mako no tenía el físico, tenía la fuerza para inmovilizar sin esfuerzo a alguien como León. León. La voz volvió a salir de la silla, pero esta vez estaba llena de ira y autoridad y León dejó de resistirse por completo. El mayordomo lo separó rápidamente y agarró firmemente a León por el brazo antes de arrastrarlo rápidamente fuera de la habitación. A esta hora, sin embargo, se movió sin pronunciar una sola palabra. La puerta estaba cerrada detrás de ellos y ahora Mako y Bill estaban solos con la persona a la que pertenecía la voz. Por favor, no se alarmen, me disculpo en nombre de mí, el hijo es grosero, acogedor. Dijo el hombre mientras giraba el asiento para mirar a los dos niños. El hombre en la silla era alguien inesperado, por decirlo menos. El hombre en la silla parecía apenas 5 pies de altura y tenía un cuerpo similar al de Mako. Vestía un traje negro clásico con una camisa negra y tenía un rostro guapo con cabello negro azabache que estaba muy bien cuidado. Mako y Bill fueron tomados por sorpresa por la aparición del hombre detrás de la silla, pero él no les prestó atención ya que solo chasqueó los dedos, y 2 sillas de aspecto grandioso flotaron hacia el escritorio desde las sombras y se colocaron frente a él. Me habló de tu habilidad de telequinesis, simplemente no creía que fuera cierto, dijo Bill mientras se acercaba primero al hombre y Mako lo seguía de cerca. De hecho, señor Johnson, mis enemigos son muy conscientes de esta habilidad mía, bueno, uno de muchos. El hombre habló con una sonrisa mientras los dos niños tomaban asiento. ¿Quién eres? Mako pudo evitar preguntar ya que no podía contener su curiosidad por más tiempo. Ah, veo que no has oído hablar de mí como tu amigo. Bueno, permítanme presentarme. Mi nombre es Paul Zolgost, soy el líder del Cuervo Oscuro y soy el padre de ese hijo ingrato que acaba de derribar, señor Grey. Explicó en un tono indiferente. Después de que la persona se identificó, Mako ahora entendió por qué León se comportaba de la manera en que lo hacía. Fue porque su padre era el líder de una de las 2 pandillas masivas dentro de Emerald City. Lo más probable es que lo hayan mimado toda su vida y esto fue lo que lo convirtió en el pequeño mocoso que era. Mako estaba enojado con esta idea porque aparentemente, el hijo de esta persona acababa de intentar asesinarlo y también Bill porque la misma persona también amenazó con revelar su identidad a el diablo si no participaban en su combate. Paul podía juzgar fácilmente por la expresión de sus rostros que estaban enojados y decidió romper el hielo primero. Escucha, sé que ambos han pasado por mucho y me disculpo nuevamente por el trato de mi hijo hacia ti. Puedo asegurarles que todo esto se ha solucionado y que no los amenazará a los dos nunca más. No me pareció así, dijo Mako mientras colocaba la pequeña espada que le había quitado a León durante su intercambio sobre la mesa frente a ellos. A pesar de que traté con él con respecto a su maltrato, todavía estaba salado por no vengarse de ti por quemarlo, pero como era de esperar, pudiste contrarrestar su patético intento con bastante facilidad, por lo que debo darte crédito, dijo Paul de manera reconfortante mientras tomaba el pequeño cuchillo y comenzaba a hacerlo flotar sobre sus manos. Pero eso también me lleva a la razón por la que te mantuve aquí y deseaba hablar contigo. Verá, señor Grey, tengo una propuesta para usted que espero que escuche con la mente abierta. Paul continuó. ¿Cómo te sentirías si te convirtieras en miembro del Cuervo Oscuro? Paul hizo la gran pregunta y la expresión en el rostro de Mako era de pura incredulidad. ¿Quieres que me convierta en un y ahora qué? Preguntó Mako con absoluta incredulidad. Como miembro del Cuervo Oscuro, quiero que tú y el señor Johnson estén aquí para formar parte de mi organización. Paul reiteró mientras mantenía su comportamiento tranquilo. ¿Y qué te hace creer que Mako y yo queremos tener algo que ver contigo o con el Cuervo Oscuro? Casi morimos durante tu torneo de iniciación, y tu hijo intentó apuñalar a mi amigo en la cara. Bill exclamó mientras no podía contener más su furia.
Ya había sido traumatizado por la experiencia de ser miembro de una pandilla y nunca más quería volver a conocer algo así. Todas las personas a las que había lastimado y pisoteado solo para complacer a su jefe, quien le dio la espalda después de que uno perdió la pelea. La marca en su mano le recuerda diariamente a Albert y a todos los demás prisioneros que lo ayudaron a escapar de ese infierno. Puedo entender sus emociones, señor Johnson. Créanme, también he perdido a mucha gente buena en esta línea de trabajo, pero por favor escúchenme. Una vez que hayas tenido la oportunidad de entender mi razonamiento, tal vez lo reconsideres. Paul respondió en un tono reconfortante. Era bastante extraño para los dos chicos estar sentados cara a cara con un jefe de pandilla que mostraba un comportamiento tan tranquilo hacia ellos. Hubo un par de segundos de silencio antes de que Mako pusiera su mano derecha sobre el hombro de Bill y dijera, al menos escuchémoslo. El razonamiento de Mako para esto era bastante simple, si este tipo Paul realmente quisiera dañarlos de alguna manera, ya lo habría hecho cuando ambos estaban en una etapa vulnerable, pero en cambio, solo quería hablar. Para alguien que les dio un lugar para recuperarse, lo menos que podían hacer era escucharlo. Gracias, señor Gray, agradeció Paul mientras se ponía de pie y caminaba hacia la pequeña mesa que estaba al lado de la chimenea. Sobre la mesa había una botella de aspecto muy elegante que Mako creía que era algún tipo de alcohol. Vertió un poco en un vaso y luego procedió a tragar de un sorbo. Paul dio un pequeño suspiro antes de chasquear los dedos de nuevo. Sobre la mesa, muchas cosas estaban ordenadas y una de ellas era un marco de fotos. El marco de fotos se levantó lentamente de la mesa y flotó hacia las manos de Mako. El marco tenía una imagen de 3 personas, el primero era Paul, el segundo era una mujer que estaba de pie a su lado, y el tercero era un niño pequeño de apenas 4, 5 años de edad. La mujer al lado de Paul era una hermosa mujer de mediana edad con el mismo cabello negro azabache que Paul y también tenía aproximadamente la misma altura que él. Paul y la mujer tenían cada una de sus manos colocadas sobre cada uno de los hombros del niño y todos vestían hermosas prendas negras. La persona en esta foto es Elina Zolgost, mi difunta esposa y madre de León, dijo Paul mientras se servía otro trago. Me la arrebataron hace 4 años, cuando una de las viejas pandillas llamadas Venom lanzó un ataque sorpresa contra nosotros durante nuestras vacaciones fuera de la ciudad. Todo fue tan bien coordinado y repentino que ni siquiera yo pude controlar la situación a tiempo durante el cual mataron a mi esposa, narró Paul la historia mientras bebía su segundo vaso de alcohol. Más tarde descubrí quién estaba detrás de todo esto y me vengué borrándolos de la existencia, pero incluso eso no pudo llenar el vacío que se había formado en mi corazón, pero la pérdida de Elina había golpeado más duro a León. Paul continuó. Estaba muy unido a su madre y su pérdida le pasó factura enormemente. Pasó de ser un joven amable y cariñoso que amaba a su madre a una persona brutal y enojada que siempre quería pelear con alguien. Me culpó por su muerte y me ha resentido desde entonces. No siempre pude evitar que se involucrara ni siempre pude protegerlo, y solo pensar en esto me mantiene despierto por la noche. Paul terminó mientras bebía su tercer vaso. Regresó a su asiento que estaba frente a los dos chicos y miró a Mako y Bill, ambos tenían los ojos ligeramente llorosos. Mako y Bill podían relacionarse con la historia de León, ya que cada uno de ellos ya había experimentado una situación similar. La razón por la que quiero que ambos se conviertan en miembros del Cuervo Oscuro es que quiero asignarles a ambos una sola y más importante misión de todas. Quiero que cuides a León, seas su amigo y lo respaldes en situaciones difíciles. Paul finalmente soltó frijoles cuando reveló la razón principal por la que quería que se unieran a la pandilla. Mako y Bill estaban confundidos por esto, ¿cómo podrían dos adolescentes proteger a su hijo mejor que él o la docena de guardias que ya tenía en su pandilla? ¿Por qué necesitarías que protegiéramos a tu hijo? En segundo lugar, ¿por qué crees que alguna vez nos aceptaría como sus amigos? Mako expresó su escepticismo a lo que Paul solo sonrió. He podido protegerlo durante tanto tiempo porque estaba bajo la protección del Cuervo Oscuro, pero una vez que solicite ingresar a la escuela militar como tú también, ya no podré protegerlo. Ustedes me han mostrado un talento excepcional durante su batalla contra Rhino, especialmente el movimiento especial del Sr. Grey, escuché que se encendió en llamas y se volvió mucho más fuerte. Paul dio una razón válida y esto era algo que los dos niños habían olvidado por completo, debían solicitar una escuela militar en 2 semanas. Otra cosa que sorprendió a Mako fue que su habilidad de ira fue malinterpretada por todos como una especie de habilidad de fuego, ya que cuando activó el modo de ira, estaba envuelto en energía roja que parecía estar encendida en llamas.
En cuanto a su segunda preocupación, no tendrá que preocuparse demasiado por eso. A pesar de que León había adoptado este comportamiento amenazante y brutal, sigue siendo el chico amable y cariñoso que una vez conocí. Solo te pido que no te rindas con él, se abrirá a ti más rápido de lo que piensas. Pablo concluyó su historia y ahora esperaba pacientemente una respuesta de ellos. Bill de repente adoptó una expresión severa cuando dijo: tu historia es realmente trágica, y lamento tu pérdida, pero eso no ignora el hecho de que sigues siendo un jefe de pandilla que también ha hecho muchas cosas terribles, no queremos ser parte de eso. No te lo estoy pidiendo, respondió Paul al instante. Solo quiero que hagas esto y nada más, no estarás afiliado al Cuervo Oscuro en nada, además si aceptas, también serás compensado por tus esfuerzos. Mako y Bill se miraron y luego se excusaron para discutir esto en privado, a lo que Paul accedió. Paul se puso de pie y salió de la habitación, dejando a Mako y Bill solos para hablar sobre las cosas. 10 minutos después, Paul regresó a la habitación y fue recibido por las miradas confiadas de Mako y Bill, lo que obviamente indicaba que habían tomado una decisión. Paul se sentó en su silla de cuero mientras Mako hablaba. Sir Zolgost, hemos considerado su oferta y estamos dispuestos a aceptarla, pero nos gustaría hacer algunos ajustes a la oferta. Paul hizo una pausa por unos segundos antes de asentir y decir: ¿cuáles son tus demandas? En primer lugar, dado que nos convertiríamos en miembros del Cuervo Oscuro, queremos asegurarnos de que se nos dé acceso a los recursos del Cuervo Oscuro, bajo su supervisión, por supuesto, dijo Mako. Y lo segundo no es más una demanda, sino más bien pensar en ello como ayudarse mutuamente. Queremos que nos ayudes a eliminar los almacenes de prisioneros que el diablo tiene en Ciudad Esmeralda. Si puede ayudarnos con estas cosas, aceptaremos su oferta. Mako concluyó. Paul mantuvo una cara seria a lo largo de las demandas de Mako y después de que terminó de decirlas, Paul todavía no dijo nada. Hubo un par de segundos de silencio incómodo entre los tres donde cada uno de ellos mantuvo una cara seria y mantuvo el contacto visual. Bill le había enseñado esto a Mako, ya que era una forma de que la gente viera si la otra persona que estaba declarando las demandas estaba segura de sí misma. Paul finalmente rompió el hielo suspirando cuando una sonrisa apareció en su rostro. Había tenido la intención de derribar esos almacenes durante bastante tiempo, ya que algunos de mis hombres también están encarcelados allí. Si esas son sus únicas demandas, entonces tenemos un trato. Una sonrisa apareció en el rostro de Mako y Bill, así como ambos le estrecharon la mano y cimentaron el trato. A partir de este día, Mako ahora era parte del Cuervo Oscuro. Ahora había sido el día siguiente, y Mako y Bill estaban de vuelta en casa. Habían pasado toda la noche en la base del Cuervo Oscuro discutiendo el resto de los detalles y no podían estar más contentos con los resultados. Ahora eran miembros encubiertos del Cuervo Oscuro que tenían acceso a sus recursos y su única misión era hacerse amigos y proteger a León en el campamento militar, pero no tenían que preocuparse por eso durante las próximas 2 semanas, cuando el representante militar visitara la escuela y explicara las pruebas de este año. En este momento, Mako y Bill estaban más interesados en la parte del trato que ellos mismos habían propuesto. Bill quería vengarse de Albert y la única forma que conocía era hacer realidad su sueño liberando a todos los prisioneros en los almacenes que poseía el diablo. Paul había tenido la intención de asaltarlos él mismo durante bastante tiempo, pero la tensión entre las dos pandillas era alta y no podía arriesgarse a hacer algo que pudiera resultar en una guerra total de pandillas. Sin embargo, ahora que Mako había propuesto que él y Bill fueran los que los eliminaran, felizmente accedió e incluso siguió adelante y les dio toda la información que tenía sobre los almacenes. Había un total de 5 almacenes en Emerald City, incluido el que Bill escapó. Cada uno contiene entre 30 y 50 guardias y más de 200 prisioneros. Estos lugares de trabajo fueron diseñados para que el diablo pudiera castigar a quienes se habían cruzado con él esclavizándolos y obteniendo muchas ganancias de los productos que producían estos lugares. El número de guardias seguramente sería alto considerando el episodio que había ocurrido en el almacén de la prisión de Bill y cada guardia era un usuario mínimo de habilidad de nivel 2. Mako tenía un total de 32 personas disponibles para él, que lo incluían a él mismo, Bill, los amigos de la escuela secundaria de Bill que habían acordado ayudar a derribar estos almacenes, ya que este era el plan que se discutió con ellos esa noche, y algunos de los hombres del Cuervo Oscuro que Paul había perdonado para la operación. La principal prioridad para todos ellos era asegurarse de que bajo ninguna circunstancia el enemigo descubriera que el ataque fue respaldado por el Cuervo Oscuro o sería un desastre total.
Los dos niños pasaron todo el día ideando un plan para asegurarse de que una operación tan grande se ejecutara correctamente. La información sobre todos los almacenes incluía información de guardias, planos y más, lo que realmente les ayudó a diseñar el plan. Mako ni siquiera podía imaginar cómo iba a abordar esta búsqueda sin la ayuda que tenía actualmente, y consolidó el hecho de que era importante establecer relaciones que siempre puedan ayudarte en caso de apuro. El plan estaba llegando muy bien, las personas se dividirán en 4 equipos, cada uno de los cuales consta de 8 personas. Por supuesto, 8 personas no son suficientes para derribar a todo un ejército de guardias, por lo que no querían ir con armas de fuego, sino que esto sería una misión de infiltración. Mako en realidad le había comprado explosivos de bolsillo a Paul, que eran lo suficientemente fuertes como para atravesar varias pulgadas de acero sólido. Todos los almacenes tenían un diseño similar con 2 puntos de entrada que también funcionan como puntos de salida. No había otro punto de acceso en todo el almacén que incluyera una puerta trasera o ventanas. Esto fue una bendición disfrazada, ya que no solo significaba que solo tenían 2 puntos de entrada, sino que los guardias también solo tenían 2 modos de salida que serían útiles, ya que una habilidad masiva sería capaz de noquear a un par de guardias de una sola vez. Según la información proporcionada por Paul, los guardias cambiaban de almacén cada semana el viernes y nuevos guardias ocupaban su lugar. Los prisioneros dentro de estos almacenes no eran tan importantes ni de alto nivel, ya que fueron capturados durante las peleas de pandillas o tenían algún tipo de deuda con el diablo, por lo que no se necesitaron muchos guardias para administrarlos, por lo que los guardias también tenían un nivel tan alto. Paul les había proporcionado 8 uniformes que usan los miembros de la pandilla del diablo para que pudieran infiltrarse fácilmente en los almacenes. El uniforme era de color negro, lo cual era ideal para escabullirse, pero también venía con una máscara facial que sería muy útil para ocultar su identidad, especialmente Bill, que era conocido dentro de la pandilla. 2 miembros de cada equipo tuvieron que infiltrarse en el edificio y plantar las cargas de tal manera que una de las salidas se bloqueara con escombros mientras que la otra se abrió. Usando el elemento sorpresa y la oscuridad de la noche a su favor, el resto del equipo intentará eliminar a tantos guardias como sea posible mientras los 2 infiltrados ayudan a los prisioneros a escapar. Los 4 ataques tuvieron que hacerse simultáneamente para que los refuerzos tardaran más en llegar debido a la confusión y se estiraran entre cada almacén pidiendo ayuda. Solo tuvieron una oportunidad de esto, ya que no tendrán otra oportunidad de rehacer esto, ya que el enemigo estaría en guardia a partir de ese momento. Con el plan finalizado, se redujo a dividir a las 32 personas en equipos, asignarles un capitán y asignarles uno de los 4 almacenes. A la hora de asignar equipos, hay que tener en cuenta la versatilidad del equipo, que depende de los miembros del equipo seleccionados. Si las 8 personas de un equipo tienen habilidades y destrezas de estilo defensivo, entonces no podrán infligir un daño ofensivo significativo, lo cual también es crucial. Mako tuvo que colocar cuidadosamente a cada persona en un equipo específico para que se cumplan todos los parámetros de cada equipo y que no enfrenten un problema mayor al llevar a cabo la misión. Los equipos se finalizaron con Mako liderando uno de los 4 equipos, el segundo equipo liderado por Bill y los 2 equipos restantes liderados por 2 miembros del Cuervo Oscuro. También es importante señalar que todos los miembros que participaban en esta misión eran aquellos que querían poner fin a su vida de crimen y Pablo les había dado una última misión para completar. Todas estas personas habían perdido a alguien a manos de la pandilla del diablo o estaban encerradas en una de estas prisiones, por lo que estaban bastante apasionados por participar en esta misión. Con todo hecho y desempolvado, ahora solo tenían que esperar hasta el viernes, en el que comenzará el ataque. Mako estaba sentado a la mesa de la cocina y tenía un libro en la mano que fingía tratar de entender. El libro en su mano era un libro de habilidades y Paul se lo regaló a él y a Bill cuando estaban a punto de salir de la base. Mako no podía usar el aprendizaje instantáneo y equipar la habilidad de inmediato, ya que Bill todavía estaba cerca y no podía revelar esta habilidad alucinante a nadie, por lo que había estado actuando para aprender la habilidad con él durante la última media hora mientras ignoraba continuamente el mensaje de aprendizaje instantáneo que seguía apareciendo en su barra de notificaciones. Después de lo que pareció una eternidad, Bill se excusó para usar el baño y Mako utilizó su habilidad de inmediato. Hubo un resplandor de luz y el libro desapareció cuando apareció un signo de exclamación en la pestaña Habilidades. Nueva habilidad.
Etier, pasos silenciosos y nivel 1. Una habilidad de utilidad que permite al usuario usar una habilidad básica que hace que el usuario no emita ningún sonido mientras camine a una velocidad inferior a 4 mph. Requisitos. 20 de fortaleza, 15 de inteligencia, 10 de resistencia costo. 10 energía/minuto. Una habilidad excelente que puede ser muy útil durante las misiones de infiltración y sigilo, y ahora tanto Bill como Mako tenían acceso a esta habilidad. Su objetivo para los próximos días sería subir de nivel esta habilidad tanto como sea posible para que su utilidad sea aún mayor. Mako estaba a punto de cerrar la interfaz y dirigirse al refrigerador para ver qué había disponible para cocinar para la cena cuando, de repente, apareció una notificación frente a sus ojos. Cosa. Misión completada. Hazte victorioso en el torneo organizado por el Cuervo Oscuro. Recompensa. Subida de nivel instantánea, más 10 puntos de atributo, habilidad aleatoria. Penalización. Menos 2 niveles, menos 5 a todos los atributos. Error. El usuario no ha cumplido con las condiciones para la recompensa o la penalización. Recalibrando recompensas. No hay recompensa disponible. Mako tenía una mirada de decepción en su rostro porque había sido engañado con grandes recompensas porque técnicamente no ganaba ni perdía en el torneo. Probablemente tomó algún tiempo para que el sistema se diera cuenta de que Mako había recorrido un camino alternativo al que estaba previsto, por el que no se otorgaron recompensas. Bill regresó a la cocina para encontrar a Mako parado en medio de la habitación y deambulando por el espacio. Lentamente se acercó a él y lo sacudió un poco, lo que lo sacó de su aturdimiento. Amigo, ¿en qué estás pensando? Preguntó Bill. ¿Eh? Oh, nada, solo pensando en la misión del viernes. Mako inventó una mentira sobre la marcha a la que Bill solo dejó escapar una risita comprensiva. Está bien estar nervioso, quiero decir que es un trabajo bastante grande después de todo, pero confío en ti y en tu plan. Es hora de que llevemos el dolor a esos bastardos. Dijo Bill mientras flexionaba su bíceps. Sí, la operación Jailbird va a ser nuestra misión más peligrosa hasta ahora, dijo Mako. La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de Bill. No pudo evitarlo, pero solo se enfrentó a Mako. Sabes que todavía odio este lado nerd de ti, dijo Bill ridiculizando el hábito inmaduro de Mako de seguir nombrando cosas para que suenen geniales. Mako dejó escapar una risita nerviosa mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza como si esto ayudara a disipar la situación. Cosa. Nueva misión recibida. Ejecuta con éxito la operación Jailbird y destruye los 4 almacenes, 4 recompensas. Penalti. Maldita sea, Mako pensó mientras repasaba la descripción de la misión. Los días pasaron muy rápido sin que ocurriera nada memorable. Bill continuó su trabajo en la panadería con Mako y pasó el resto de su tiempo entrenando su habilidad con la arena. Todavía no había podido actualizar la habilidad al siguiente nivel, ya que era una habilidad más fuerte que las elementales básicas, lo que significaba una curva de aprendizaje más difícil, pero definitivamente estaba progresando. Mako tampoco se quedó de brazos cruzados ya que las misiones diarias se volvían más difíciles cada día y tenía que hacer un gran esfuerzo para completarlas. Misiones y nuevo. Misiones diarias. Tarea 1. Levantar un total de 5000 kilogramos, 5000, tarea 2. Entrena tus habilidades hasta que tu barra de energía llegue a 0 3 veces. 3, tarea 3. Correr 10.000 metros. 10.000 recompensa. 1000 exp, 3 puntos de atributo penalti. Oculto. Mako aún no había fallado en completar una tarea diaria ni estaba dispuesto a averiguar cuál era la penalización oculta. Con su trabajo nocturno, la escuela y completar misiones diarias, apenas tenía tiempo suficiente para cocinar, preparar comida y dormir bien, pero los resultados no eran nada de lo que reírse. En 2 meses, el cuerpo de Mako había pasado por mucho. El entrenamiento que recibió a través de sus misiones diarias, el aumento de estadísticas a través de su sistema, las lecciones que aprendió de las muchas peleas en las que había estado involucrado, que incluían la escuela, las calles y los torneos, así como la nutrición que recibía de la panadería y su propia comida, jugaron un papel en la mejora del cuerpo de Mako. Mako pasó de ser un tipo delgado que tenía más huesos que músculos en su cuerpo y parecía débil, frágil y desnutrido a tener ahora un cuerpo bien definido con una masa muscular decente que incluye un paquete de 6 visibles, hombros anchos y una espalda fuerte. Durante la semana, Mako también gastó sus puntos de atributo para que todas sus estadísticas pudieran equilibrarse. Mako tenía un total de 60 puntos de atributo para gastar que recibió como recompensas por subir de nivel y sus misiones regulares y diarias. Interfaz de sistema abierta. Usuario. Mako Gray.
Vida. 500, 500 y. Energía. 2000, 2000 y. Exp. 9000, 102.000, 400 y. Nivel 11 y. Fuerza. 30, 30 y. Agilidad. 30, 25 y. Percepción. 30 y. Inteligencia. 30 y. Mentalidad. 30 y. Resistencia. 30, 15 y. Carisma. Bloqueado y. Fortaleza. 30 y. Puntos de atributo. 0 y. Mako había subido todos sus atributos a 30, lo cual era una gran mejora considerando que algunos de los atributos a los que no había prestado mucha atención todavía estaban en el rango de 10, 20. Mako no había puesto muchos puntos de atributo en agilidad o resistencia, pero ahora se estaba dando cuenta de lo idiota que había sido. Ambos atributos estaban orientados hacia el movimiento y la velocidad y Mako carecía de ambos, razón por la cual siempre era más lento que otros luchadores y por qué se agotaba primero. Mako tenía una mayor reserva de energía que la mayoría de los luchadores, lo que significaba que aún podía lanzar habilidades, pero había una tensión física en el cuerpo cada vez que se lanzaba una habilidad. La fortaleza ayuda a reducir la tensión en el cuerpo y proporciona defensa, pero no combate el agotamiento, que es donde brilla la resistencia. El objetivo principal del atributo de resistencia es darle al usuario la energía para contrarrestar el agotamiento para que pueda dar su 100% en las peleas durante periodos de tiempo más largos. La mejora en sus atributos había ayudado mucho a completar las misiones diarias y con los 10 puntos sobrantes, Mako decidió agregarlos a su salud para poder acumular más golpes, pero un mensaje inesperado apareció frente a sus ojos mientras lo hacía. El usuario ha alcanzado el límite de sus puntos de vida. Para mejorar aún más la salud, el usuario debe cumplir con ciertos requisitos. Mako se sorprendió por esto porque era la primera vez que aparecía un mensaje así y no sabía qué hacer con él. ¿Significaba esto que todos mis atributos y barra de energía también tienen un límite? Lo primero es lo primero, Mako tuvo que averiguar cuáles eran los requisitos para extender el límite de su salud, por lo que usó la única función que no había usado en bastante tiempo y esa era la función preguntar. Era la función que Mako podía usar para preguntarle al sistema sobre cualquier cosa. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para mejorar aún más mi salud? Mako le preguntó al sistema. El usuario tiene que alcanzar el nivel 15 o aprender una nueva habilidad para aumentar aún más su salud. La respuesta del sistema fue sencilla y tenía sentido, ya que la razón por la que no pudo mejorar su salud es que aún no es lo suficientemente fuerte como para aumentarla aún más. Mientras tanto, Mako decidió agregar los puntos de atributo restantes a la energía y llevarla a 2000. Viernes por la noche. Mako y el resto de su equipo estaban acampando cerca de una carretera solitaria que atravesaba las afueras de la ciudad. No había autos moviéndose y todo el lugar estaba silencioso y oscuro. Después de un tiempo de esperar pacientemente, llegó lo que habían estado esperando. Una camioneta apareció en el horizonte mientras se dirigía por la carretera directamente hacia donde estaban Mako y su equipo. Mako dio la señal y todos tomaron sus posiciones. Cuando la camioneta pasaba junto a ellos, de repente un destello de luz estalló en el parabrisas de la camioneta, el destello de luz causó ceguera temporal al pasajero y al conductor. El conductor pisó los frenos y la camioneta derrapó fuera de la carretera, pero antes de que pudiera ir a ninguna parte y chocar, se levantó una rampa inclinada de tierra que dirigió la camioneta de regreso a la carretera de manera segura sin dañarla. Tan pronto como la camioneta se detuvo, los guardias salieron corriendo de la parte de atrás, pero el resto del equipo se ocupó rápidamente de ellos, ya que eran más numerosos y mucho más fuertes. Conseguimos nuestro viaje, dijo Mako en el dispositivo de comunicación y unos minutos más tarde se escuchó la misma respuesta 3 veces más. Cada equipo tuvo éxito en el secuestro del vehículo de transporte y ahora todos podían dirigirse a los almacenes. Mako había mencionado específicamente que nadie debía matar a nadie y, efectivamente, todos los guardias y el conductor fueron noqueados y atados alrededor de un árbol para que no escaparan y alertaran a alguien. El almacén tenía bloqueadores de comunicación para que Mako no pudiera mantenerse en contacto con Bill ni con ningún otro equipo, por lo que estaban solos. Mako y otra persona del Cuervo Oscuro vestían cada uno de los uniformes que Paul les había proporcionado, y estos 2 más irán en la camioneta para infiltrarse en el almacén, mientras que los 4 restantes estarán en espera a una distancia segura del perímetro del almacén. Los 4 equipos estaban en el mismo calendario y todos habían ejecutado el plan a la perfección hasta ahora. El resto estaba en sus propias manos, ya que no podían confiar en ningún tipo de respaldo.
Después de un corto viaje, llegaron al almacén y usaron las tarjetas de acceso que encontraron en los guardias para que se les permitiera acceder al lugar. Una vez dentro, el miembro de The Dark Raven, cuyo nombre era Jacob, estacionó la camioneta en el estacionamiento. Los 4 salieron de la camioneta y un hombre los esperaba cerca de la puerta del almacén. «Seguro que te tomaste tu maldito tiempo». El hombre gritó molesto, pero rápidamente siguió adelante. «Ustedes 2. Eres una patrulla perimetral», ordenó mientras señalaba a las otras 2 personas que estaban en la camioneta con Mako y Jacob. Uno era miembro de Dark Raven, mientras que el otro era estudiante. Ambos se miraron por un segundo, lo que enfureció mucho al hombre, por lo que gritó una vez más y esta vez mucho más fuerte. «Tengo que repetirles lo que me pito, tontos». Los 2 rápidamente negaron con la cabeza y se dirigieron hacia la pequeña cabaña cerca de la cerca, que probablemente era la vivienda de los guardias que patrullaban. El chico respiró hondo antes de volverse hacia Mako y Jacob. Señaló a Jacob mientras decía: «Reemplazarás a Carl estacionado cerca de la armería». Jacob inmediatamente asintió con la cabeza y se despidió antes de que pudiera enojar más a este hombre. El plan original era que se mantuvieran juntos, pero no parece ser el caso. Cuando Jacob se iba, levantó un pulgar hacia arriba en su espalda para decirle buena suerte a Mako. El tipo luego se volvió hacia Mako y sonrió un poco. Luego lo señaló con el dedo índice mientras decía: «Reemplazarás a Ángela en el sótano del ala oeste». Esto era algo que Mako no esperaba que sucediera tan pronto, pero parecía que el destino tenía otros planes para él. Comenzaría su misión desde el mismo lugar donde la terminaría. El sótano era solo una forma formal de decir celdas de prisión, ya que aquí era donde se mantenía a todos los prisioneros o trabajadores. Mako tenía una idea de qué esperar de las historias que había escuchado de Bill, pero una vez que bajó al sótano después de casi perderse 2 veces, se tapó la boca con las manos para evitar vomitar. El olor que provenía de la entrada al área de dormir era tan horrendo que Mako tuvo que obligarse a no vomitar allí mismo. No podía creer que aquí fuera donde se mantenía a todas estas personas, ya que no podía imaginar estar atrapado aquí de por vida. Le tomó un par de momentos recomponerse antes de entrar en el área principal. La habitación era bastante grande, sin paredes y solo pilares que sostenían toda la estructura. Había una gran cantidad de literas que estaban cuidadosamente alineadas en filas en toda la habitación y luego había una enorme pared de metal con forma de puerta de celda. La habitación estaba separada en 2 compartimentos, la mayor parte del área era el área de dormir del prisionero, pero un pequeño espacio justo al lado de la entrada era un área pequeña que estaba destinada al guardia. El área de la guardia y la entrada estaban amuralladas por la pared de barras de refuerzo enrejadas para que los prisioneros no pudieran llegar a ellos. Actualmente era de noche, por lo que todos los prisioneros estaban en el área de dormir, pero no todos se habían ido a la cama. Algunos todavía estaban despiertos y conversando entre ellos. Algunos de los prisioneros tenían la habilidad de fuego y habían hecho pequeñas fogatas que 10, 15 se acurrucaban ya que hacía mucho frío allí abajo sin calentador ni nada más para calentarlos. Mako usó análisis en un grupo y pudo ver que todas las personas que tenían una habilidad eran todas de nivel 1 y 2 y, al estar tan desnutridas, apenas tenían energía para lanzar nada. Mako observó con lástima y tristeza cómo algunos de los prisioneros luchaban entre sí para poder estar más cerca de la fogata. Los prisioneros aquí eran todas aquellas personas que formaban parte de la pandilla del diablo y no hicieron algo. Otros eran prisioneros que fueron capturados por otras pandillas y fueron arrojados aquí como castigo por ir en contra de ellos, mientras que algunos de ellos simplemente fueron capturados y traídos aquí en contra de su voluntad. Bill le había dicho que pandillas como estas tenían información sobre casi todos los que estaban dentro de su territorio y que usarían esta información para encontrar a aquellos que no tenían relaciones sólidas con nadie y obligarlos a trabajar para ellos o arrojarlos a uno de estos almacenes para aumentar la fuerza de trabajo de sus fábricas para que puedan producir más productos. Toda esta situación estaba enojando a Mako cada vez más y se enfureció aún más cuando miró hacia la pequeña habitación que estaba destinada al guardia para encontrar a una mujer vestida con el mismo uniforme que él que estaba sentada en una silla de cuero mientras sus pies estaban sobre el escritorio frente a ella. Tenía los auriculares puestos y vibraba casualmente con la música mientras mantenía los ojos cerrados. ¿Cómo puede estar tan relajada mientras la gente frente a ella se pelea por un poco de calor? Mako pensó mientras caminaba hacia la pequeña habitación. Cuando llegó, la mujer se dio cuenta y lentamente se levantó de la silla y comenzó a estirar los brazos y la espalda.
Esto indicaba que había estado relajada en la silla durante bastante tiempo mientras los prisioneros luchaban por mantenerse calientes. La habitación tenía aire acondicionado y actualmente mantenía la habitación caliente y olía bien. Las venas comenzaron a estallar en la frente de Mako cuando estaba a punto de dejar que su ira lo abrumara, pero rápidamente se recompuso antes de que Ángela se diera cuenta. Estaba aquí en una misión y ahora iba a usar esta rabia para alimentar su motivación para tener éxito y darles una lección a estos sucios. Todos ustedes probarán su propia medicina muy pronto. Dijo Mako en sus pensamientos mientras Ángela continuaba estirándose. Te tomó bastante tiempo. Alec puede ser un puñado a veces, ¿no? Ella dijo. Mako sabía de quién estaba hablando. Era la persona que habían conocido tan pronto como bajaron de la camioneta. El que les había gritado órdenes. Mako había usado análisis en él y llegó a saber su nombre y que era un usuario de la habilidad viento de nivel 3. Ángela terminó de estirarse y agarró su abrigo antes de dirigirse hacia la entrada. Mientras pasaba junto a Mako, le dio una palmada en la espalda y dijo, no te preocupes por Alec, solo quiere asegurarse de que todo esté según el código para que el gran jefe siga feliz. Puedo ver que eres nuevo aquí, no te preocupes demasiado por eso y relájate un poco. Tu turno terminará antes de que te des cuenta. Oh, sí, creo que lo será, respondió Mako mientras se sentaba en la silla de cuero. Ángela no prestó mucha atención al comentario y procedió a salir del sótano. Mako ahora estaba solo con los prisioneros. Primero escaneó su entorno y notó un par de cosas en la habitación. Había un botón rojo en la pared que Mako asumió que era una alarma para alertar a todos si algo sucedía aquí abajo, como que los prisioneros escaparan. Había 2 cámaras en total, una vigilaba la habitación del guardia y la otra vigilaba a los presos. La cámara dentro de la habitación del guardia no estaba en línea, lo que probablemente fue obra de Ángela para que pudiera pasar un buen rato aquí abajo. Esto solo dejó una cámara que estaba monitoreando a los guardias y era obvio para él que alguien definitivamente estaba mirando a través de ella. También había una especie de palo en el cajón que no parecía nada ordinario, por lo que Mako decidió inspeccionarlo usando analizar. Bastón de murciélago de terra de nivel medio y un bastón de 25 pulgadas de largo forjado con el cristal y la carne de un terrabat encontrado en, desconocido. Un bastón de mala calidad forjado por, desconocido fuerza más 10. Agilidad más 5. Ataque. 30. Habilidad pasiva. Electrocutar y electrocutar. Después de golpear a un oponente 2 veces con un bastón, el bastón se carga y el próximo golpe infligirá un 50% más de daño y le dará al oponente una descarga eléctrica leve que puede paralizarlo durante un par de segundos. Era una versión mejorada de los bastones de bajo nivel que Mako había visto llevar a la policía y, aunque no era un arma tan buena, era suficiente para el propósito en cuestión. Mako decidió tomar el testigo y guardarlo en su inventario por ahora. Después de conocer su entorno, Mako decidió que lo primero que haría sería hablar con los prisioneros, pero no podía acercarse y hablar con ellos porque la cámara lo vería hablando con ellos y los propios prisioneros no estarían abiertos a hablar con un guardia. Mako caminó hacia la entrada justo fuera del alcance de la cámara. Sacó su holoteléfono y procedió a hacer una pequeña grabación de la prisión. Después de obtener un video suficiente, procedió a subir a la cámara usando las barras de metal mientras permanecía oculto a la vista. Una vez allí, Mako colocó su teléfono justo enfrente de la lente de la cámara y procedió a reproducir el video en bucle para que la persona que estaba mirando a través de la cámara no pudiera notar nada. Es una configuración muy primitiva, pero tendría que ser suficiente por ahora, dijo Mako mientras bajaba. En ese momento, algunos de los prisioneros habían notado que Mako instalaba la cámara y se preguntaban por qué un guardia estaría haciendo tal cosa. Su confusión aumentó cuando vieron al guardia usar la llave que colgaba de la pared para abrir la puerta de la cárcel y entrar. El guardia no dijo nada, simplemente volvió a cerrar la puerta detrás de él y comenzó a caminar alrededor de los diferentes grupos de prisioneros. La gente estaba realmente confundida porque esto no era algo que hubieran visto hacer a alguien antes, pero podían decir cualquier cosa por miedo porque a veces incluso hablar con un guardia podía enojarlos y los golpeaban con sus porras. Mientras Mako recorría el área, siguió usando analizar en cada persona porque estaba buscando a alguien en particular. Siguió buscando durante 15 minutos antes de llegar frente a un prisionero que era falso durmiendo solo en una de las esquinas de la habitación. Analizar. Perfil. Nikhil Kent. Habilidad. Percepción auditiva, nivel 3 y vida. 180, 180 y. Energía. 140, 200 y. Fuerza. 12 y. Agilidad. 10 y. Percepción. 18 y.
Inteligencia. 8 y. Mentalidad. 8 y. Resistencia. 10 y. Carisma. 6 y. Fortaleza. 10 y. Te encontré, dijo Mako con voz amenazante pero juguetona. El prisionero que fingía estar dormido se despertó instantáneamente después de escuchar las palabras que Mako acababa de pronunciar. Saltó de la cama y rápidamente se enfrentó a Mako, solo para ver sus manos cubiertas de chispas. ¿Qué estás haciendo? Nikhil gritó mientras tomaba una postura defensiva. Mako no respondió con palabras, sino con un rayo dirigido directamente a la cara de Nikhil. Nikhil se movió instantáneamente hacia la izquierda y apenas pudo esquivar el rayo, pero mientras lo hacía, un puño apareció en su línea de visión. Mako lanzó a propósito el rayo un poco hacia la derecha para poder esquivarlo, pero ahora lo tenía justo donde quería que estuviera. Dash ha sido activado. Mako aceleró como antes de que Nikhil pudiera reequilibrarse después de esquivar el rayo, su golpe se plantó directamente en su mejilla derecha y fue lanzado un par de pies hacia atrás en el aire. Nikhil aterrizó de espaldas y luchaba por respirar. Nunca había estado tan herido en su vida, su rostro estaba cubierto de sangre, su nariz se había roto por completo e incluso le faltaban algunos dientes. Soy uno de ustedes. ¿Por qué estás haciendo esto? Nikhil gimió como último recurso para evitar que Mako terminara con su vida. Mako comenzó a caminar lentamente hacia Nikhil, que todavía estaba de rodillas tosiendo sangre. Todos los prisioneros estaban ahora observando la escena mientras un guardia no mostraba piedad a uno de los suyos. Habían visto eventos como este antes y lo único que podían hacer era mirar. Mako liberó toda su ira en forma de su aura, ya que era mucho más feroz que nunca. Todos en la habitación podían sentir este aura intensa, ya que era mucho más intensa que el aura de cualquier otro guardia que hubieran visto. Mako continuó caminando lentamente hacia Nikhil, quien se arrastraba tratando de alejarse de él cuando Mako dijo: no soy uno de ustedes, y nunca me convertiré en alguien como tú. Después de escuchar estas palabras, Nikhil entendió lo que estaba sucediendo y abrió la boca en un intento de gritar para que tal vez alguien pudiera ser alertado de la situación actual. Sin embargo, antes de que algo pudiera salir de la boca de Nikhil, Mako cubrió la distancia entre ellos y lanzó otro puñetazo que lo dejó inconsciente. Cosa. Un oponente de nivel 3 ha sido derrotado. 500 exp. Toda la habitación se quedó en silencio mientras Mako se paraba sobre el cuerpo inconsciente de Nikhil. Metió la mano en su bolsillo y activó su inventario para sacar un poco de cinta que había guardado allí. Mako había ido de compras nuevamente durante la semana y había comprado muchos artículos diferentes que podían ser útiles y los había almacenado en su inventario para que siempre tuviera acceso a ellos. Usó la cinta para atar las manos y las piernas de Nikhil y también le tapó la boca para poder gritar una vez que volviera en sí. Después de colocar su cuerpo en la esquina de la habitación, Mako se volvió para mirar a todos los prisioneros. Sacó una tarjeta negra que tenía un cuervo púrpura grabado y la levantó por encima de su cabeza para mostrar a todos los prisioneros. Ser o no ser, esa es la cuestión, dijo Mako e inmediatamente algunos de los prisioneros se iluminaron de alegría y corrieron hacia Mako para abrazarlo. Todos estos eran miembros del Cuervo Oscuro que habían sido encarcelados aquí, y la única forma de que Mako los encontrara y ganara su confianza era mostrándoles todas las cartas que Paul le había dado como parte de la iniciación, y diciendo la frase que todos los miembros del Cuervo Oscuro conocían, ya que era una especie de contraseña para ellos. La frase en sí fue escrita por un poeta muy antiguo llamado Shakespeare, pero nadie de hoy en día sabía realmente de él, ya que la poesía ya no era una gran parte de la sociedad. Sin embargo, Pablo era una de esas personas a las que les encanta leer y entender la literatura antigua y esta frase era una de sus favoritas. Sabía que el jefe no nos abandonaría. Gracias hermano, muchas gracias, dijo uno de los prisioneros que se había acercado a Mako con compasión y felicidad. Mako y los miembros del Cuervo Oscuro tuvieron una pequeña charla en la que Mako les explicó todo lo que estaba pasando. Les explicó su plan de escape y por qué cuidó de Nikhil. Nikhil era una rata que los guardias habían colocado con los prisioneros para que pudiera observarlos desde adentro e informarles si alguno de ellos planeaba provocar problemas o cualquier tipo de fuga. Bill le había dicho a Mako que había al menos una rata entre los prisioneros que tendría algún tipo de capacidad auditiva para que pudieran escuchar a todos, incluso si no estaban cerca de ellos. Cuando Bill fue encarcelado en uno de estos almacenes, Andy era una de estas ratas que era amigable con todos en el exterior, pero usaba su habilidad para saber de cualquier plan que alguien estuviera gestando e informarlo a los guardias para que pudieran cortar el problema de raíz.
Estas ratas serían alimentadas y tratadas adecuadamente y, a menudo, se les darían descansos durante las horas de trabajo para que estuvieran motivadas a compartir información con ellas. Los miembros del Cuervo Oscuro hicieron su parte cuando se corrió la voz rápidamente a todos sobre el plan de escape y todos estaban listos para escapar de este agujero infernal de una vez por todas. Mako, por otro lado, comenzó a hacer pequeñas fogatas con su habilidad de fuego por todas partes para que todos pudieran calentarse, e incluso sacó algunas de las píldoras rejuvenecedoras y curativas que compartió con los usuarios de habilidades más fuertes para que estuvieran en buenas condiciones y pudieran luchar cuando llegara el momento. Después de todo dicho y hecho, Mako regresó a la pequeña habitación para continuar con su deber como guardia mientras los prisioneros comenzaban a acostarse lentamente para tener más energía para mañana. Ahora era un juego de espera hasta la mañana cuando vendría otro guardia, y él y Mako serían responsables de escoltar a todos los prisioneros a sus posiciones alrededor del almacén. Mako podría aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo los preparativos para el resto de su plan. En otro almacén. Por favor, por favor. Ten piedad. Yo también soy una víctima. Un hombre se arrastraba por el suelo cubierto de sangre y suplicaba por su vida mientras un hombre estaba parado frente a él con un garrote hecho de piedra que goteaba sangre. Soy víctima de tu propia cobardía, ahora eso es más parecido. El hombre respondió mientras le daba otro golpe en la cabeza y dejaba inconsciente al hombre suplicante. Bill estaba casualmente en la misma posición que Mako y también acababa de lidiar con la rata en su prisión. Bill no podía darse el lujo de usar análisis y simplemente descubrir quién era la rata, pero afortunadamente, a él y a su compañero, que era miembro del Cuervo Oscuro, se les asignó el servicio de guardia en el sótano porque esta instalación era un poco más grande que la de Mako con más prisioneros que requerían más mano de obra. Bill lentamente comenzó a hablar con algunos de los prisioneros y reveló que en realidad no era un guardia y que de hecho estaba aquí para liberarlos, mientras su amigo vigilaba a cada uno de los prisioneros desde lejos. El compañero de Bill tenía la habilidad Omnielle y pudo sentir la habilidad de percepción auditiva de nivel 3 cuando se activó y Bill pudo acabar con él antes de que alguien fuera alertado. Los dos equipos restantes no comenzaron en el sótano, pero eso no importaba porque el plan de Mako incorporaba todos estos factores para que, dondequiera que estuvieran estacionados, pudieran completar una parte del plan. El plan original era primero sabotear la armería, luego eliminar las comunicaciones para que no pudieran pedir refuerzos, colocar los explosivos en los lugares correctos para que solo haya una entrada y salida, y luego ir al sótano para liberar a los prisioneros. La rata habría sido un problema en el plan original, ya que ya sería demasiado tarde, pero como el equipo de Mako y Bill no pudo darse el lujo de seguir el plan original, tuvieron que hacer algunos pasos adicionales para asegurarse de que la integridad del plan no disminuyera. Mako y Bill tuvieron que esperar hasta la mañana para continuar con su plan mientras los dos equipos restantes continuaban con el plan original. Mako también había instruido a todos para que no hicieran ningún movimiento si se separaban porque correría el riesgo de que los atraparan, así que aunque Jacob estaba estacionado en la armería, no la sabotearía hasta que se encontrara con Mako. Es hora de la fase 2, dijo Mako mientras se sentaba pacientemente en la silla de cuero en la habitación del guardia, esperando que llegara la mañana. La mañana llegó rápido y, por primera vez en mucho tiempo, los prisioneros en el almacén al que fue Mako durmieron bien por la noche. Mako permaneció en su puesto todo el tiempo, pasando por diferentes cosas en su sistema, y antes de darse cuenta escuchó los pasos de alguien más bajando las escaleras. Los prisioneros le habían contado a Mako sobre la rutina habitual que seguían, por lo que Mako sabía qué hacer y qué no. Dos guardias entraron al sótano y se dirigieron hacia la pequeña habitación que era para los guardias. Mako estaba sentado perezosamente en el cuero fingiendo estar dormido, ya que esta era la norma para los guardias nocturnos. 9 de cada 10 veces, cuando los guardias de la mañana vienen a llevar a los prisioneros a las estaciones de trabajo, tenían que despertar al guardia y se convirtió en una especie de ritual para ellos. Habría sido sospechoso si hubieran visto a Mako despierto y de servicio, lo cual es bastante extraño, por decirlo menos. Mako continuó fingiendo estar dormido en la silla mientras los dos guardias se acercaban a él, uno era aproximadamente del mismo tamaño que Mako y también parecía un estudiante, mientras que el otro era un tipo más grande con una complexión ligeramente mejor y un tono de piel más oscuro. Tengo este. Dijo el mayor mientras se movía para despertar a Mako a su propio estilo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, el guardia más joven lo detuvo tirando de su brazo. Oye, vamos, dijiste que podría tener el siguiente. El joven se quejó. Deporte de mala suerte, puedes tener el siguiente.
dijo el mayor mientras se encogía de hombros. Eso es lo que dices cada vez, pero no retrocederé esta vez. El joven se rebeló. Los dos guardias iban y venían por un rato y finalmente, lograron un gran avance. El guardia más joven había sugerido que el guardia mayor finalmente accediera. La persona que iba a despertar a Mako se decidiría mediante un juego de piedra, papel o tijera. Mako quería palmear la cara con tanta fuerza después de escuchar la conclusión a la que habían llegado los guardias. Pensó que era el llorón más grande que jamás haya nacido en este planeta, pero resulta que está lejos de ese título. También pudo probar la vergüenza de primera mano que había estado sirviendo a todos, y era seguro decir que esto era algo que tenía que experimentar para poder probar su propia medicina. Rock, papel. Tijera, dispara. Ambos cantaron mientras lanzaban hacia adelante su mano deseada. Jaja. Gané. Gané. Ahora es mi turno. El joven guardia vitoreó cuando finalmente tuvo la oportunidad de despertar a un guardia usando el movimiento especial que había estado desarrollando. El joven guardia tenía la habilidad de beber agua y cerca de la barra de la prisión había un abrevadero que generalmente se llenaba de agua para los prisioneros, pero durante la noche, el frío era suficiente para que formara una capa de hielo encima. Estaba a punto de empapar a Mako con una bola gigante de agua helada. Mako tenía que poner fin a esta farsa en este instante, de lo contrario, se convertiría en una de las peores mañanas que Mako había experimentado. Cuando los jóvenes comenzaron a formar la bola de agua, Mako, que había estado roncando como parte del acto, decidió fingir que se ahogaba con su propia saliva. Tos. Tos. Mako no era un actor de clase mundial, pero hizo una actuación bastante creíble cuando se despertó antes de empaparse. Mierda. ¿Por qué tuviste que despertarte ahora? ¿Por qué ahora de todos los tiempos? El joven comenzó a llorar tan pronto como notó que Mako se había despertado. Las reglas de este juego eran que a los guardias no se les permitía hacer bromas si el guardia se despertaba temprano. Mako le había quitado la única oportunidad que este niño había tenido de hacer esto y ahora tenía que actuar como si hubiera ganado la lotería porque esa habría sido la reacción de cualquiera que esquivara una bala, como ser empapado en agua helada a primera hora de la mañana. El mayor pudo contener la risa por más tiempo y se echó a reír mientras Mako mantenía su personalidad de recién despertado y el joven guardia seguía quejándose y maldiciendo. Las bromas amargas continuaron durante un par de minutos, pero los ruidos fueron lo suficientemente fuertes como para despertar a los prisioneros. Tan pronto como los prisioneros se despertaron, los guardias adoptaron una mirada mezquina y cruel cuando comenzaron a organizar a los prisioneros en diferentes grupos. Mako también tuvo que participar en esto, ya que comenzó a gritar y golpear a los prisioneros, tratando de ponerlos en línea recta. Mako no estaba orgulloso de esto, pero era algo que Mako tenía que hacer para no levantar sospechas. Era seguro decir que la rata tampoco fue tratada tan mal, ya que ninguno de los guardias se dio cuenta de que faltaba en el grupo. Los prisioneros se formaron lentamente en grupos ordenados y fueron conducidos por los guardias a sus estaciones de trabajo. Mako debía llevar a su grupo a la fragua y, dado que había memorizado los planos de los pisos principal y superior que Paul les había proporcionado, condujo al grupo de manera segura allí y se fue porque su trabajo había terminado como guardia nocturno y tenía tiempo libre hasta su próximo turno. El horario fue diseñado para que los guardias nocturnos pudieran descansar después de estar de servicio toda la noche, pero no fue así como se siguió, por lo que a los guardias se les ocurrió el juego de broma en primer lugar. Dado que el guardia pudo dormir durante la noche mientras estaba de servicio y tener algo de tiempo libre al día siguiente, definitivamente también debería recibir algún castigo en forma de bromas. Después de que Mako llevó a su grupo al lugar correcto, otro guardia asumió la responsabilidad del grupo y Mako pudo ir a la sala de guardia principal en el almacén donde había todo tipo de cosas, desde camas, casilleros y duchas, hasta incluso una máquina de café. El guardia nocturno pasaría su tiempo libre relajándose allí, pero Mako tenía otros planes. Mako no se cambió el uniforme para que pareciera que todavía estaba de servicio y se dirigió con cautela a la armería. Se reunió con Jacob, que era el único guardia que estaba estacionado allí, lo cual fue una gran ventaja. Ambos se encerraron en la armería y Mako comenzó a mirar las armas que estaban almacenadas allí. Había bastones y baits regulares, pero también algunas armas de poder que tampoco eran tan fuertes, pero serían suficientes para manejar a los prisioneros, ya que también eran del mismo nivel. Con Jacob atento a los guardias entrantes, Mako comenzó a reunir todas las armas que estaban hechas de madera y las colocó en una pila, y las prendió fuego.
Jacob era un usuario de la habilidad viento y logró reunir todo el humo que provenía de quemarlos y condensarlos en una pequeña bomba de humo. Esta era una habilidad muy útil, y ahora Jacob tenía 3 bombas de humo que podía usar como distracción cuando quisiera. Todas las armas que estaban hechas de metal quedaron en el estante que también estaba hecho de metal. Mako podía sentir la electricidad fluyendo a través de los cables en las paredes y, usando su propio cuchillo, talló un pequeño agujero detrás del estante para exponer un cable para hacer que todo el estante y las armas en él vivieran con la corriente. Por último, Mako recogió las 5 armas de poder y las envolvió en tela antes de arrojarlas al cesto de la ropa sucia que encontró justo afuera de la armería. Mako no podía usar su inventario con Jacob, por lo que tuvo que escabullirse de estas armas a la antigua. Afortunadamente, las rejillas de ventilación se abrieron ya que la ventilación que estaba en la armería estaba conectada directamente a una de las habitaciones de la sala de guardia. La habitación estaba ocupada actualmente por Mako. El sabotaje de la armería fue completo. Después de que el trabajo estuvo hecho, Mako salió de la armería y comenzó a dirigirse hacia la puerta de salida del almacén, pero antes de irse, le dio a Jacob la mitad de las bombas en miniatura y le indicó que hiciera que alguien cubriera su posición por un tiempo, poniendo una excusa y se dirigiera a la puerta de entrada y colocara los explosivos allí también. No pasó mucho tiempo antes de que un guardia pasara junto a Jacob, haciendo guardia fuera de la armería. Oye hermano, ¿te importaría cubrirme por un tiempo? Realmente necesito tomar una fuga, le dijo Jacob al guardia. El guardia aceptó a regañadientes y Jacob ahora estaba libre para dirigirse hacia la entrada. La entrada estaba bastante desierta en ese momento, ya que no se esperaba a nadie y Jacob pudo colocar los explosivos sin ningún problema y regresar a su puesto. Por otro lado, la puerta de salida estaba muy ocupada ya que la estación de embalaje, así como la oficina del alcaide, se encontraban cerca. El alcaide lo reconocería instantáneamente porque él era el que estaba asignado al servicio nocturno de Mako y podría decir que Mako no pertenecía allí. La única solución al problema eran las rejillas de ventilación. Mako tuvo que arrastrarse a través de las repugnantes rejillas de ventilación para escabullirse de todos y llegar a la puerta sin ser detectado. Regresó a su habitación, colocó las armas de poder en su inventario y trepó por las rejillas de ventilación. Mako trepó por las rejillas de ventilación mientras hacía todo lo posible por respirar lo menos posible porque las rejillas de ventilación olían peor que el sótano. Pasó el área de empaque y ahora estaba en la oficina del alcaide. Se detuvo por un segundo para respirar rápidamente ya que la habitación del alcaide tenía buen aire acondicionado. Mientras lo hacía, Mako notó al alcaide a través de la rejilla del respiradero. Estaba hablando por teléfono con alguien y parecía bastante tenso. Sí, señor, haré todos los preparativos necesarios para su llegada. No te preocupes. Estará complacido. Dijo el alcaide mientras continuaba hablando durante un par de minutos discutiendo diferentes arreglos antes de finalmente colgar el teléfono. El alcaide respiró aliviado mientras se levantaba de su asiento. Pedro. Haz los preparativos, el gran jefe nos está visitando esta noche. Gritó antes de salir de la habitación. Las últimas palabras del alcaide detuvieron a Mako en seco. El diablo visitaría el almacén esta noche. Oh mierda. 1. Puede empeorar esto. Mako gritó en sus pensamientos. El diablo visitaría el almacén que Mako iba a sabotear esta noche. Esto era algo que Mako no calculaba en sus planes. Con él en la imagen, la misión sería significativamente más difícil, si no imposible. La razón de esto, además del hecho de que es el líder de la pandilla más grande de Emerald City y una fuerza a tener en cuenta, es el hecho de que el diablo tiene 4 habilidades diferentes. Una habilidad más que Paul. Tener 3 o incluso 4 habilidades diferentes puede no sonar tan mal ya que Bill también tiene 3 habilidades, pero tenemos que ver el hecho de que la tercera habilidad de Bill era una resonancia de sus otras 2 habilidades, lo que la hacía menos versátil. El diablo y Paul tenían habilidades únicas y todos ellos eran de alto nivel. Paul tenía una habilidad de viento de nivel 8, una habilidad de velocidad de nivel 7 y una habilidad de telequinesis de nivel 5. No era un combo muy dominado, pero teniendo en cuenta que Paul tenía una habilidad elemental, de mejora y mental, y todas ellas a un alto nivel con muchas habilidades que lo convertían en un oponente mortal en esta etapa del viaje de Mako. El diablo, por otro lado, era una fuerza aún más mortal porque sus habilidades se complementaban bastante bien. El diablo no poseía ninguna habilidad elemental. En cambio, tenía una habilidad de fuerza de nivel 8, una habilidad de endurecimiento de nivel 8, una habilidad de influencia de nivel 5 y una habilidad de manipulación del campo de fuerza de nivel 5.
El diablo tenía dos habilidades de mejora que le daban una fuerza y una defensa superiores. Su tercera habilidad era más rara, ya que le permitía afectar mentalmente a las personas que tenían una fuerza de voluntad más débil que él, y su última habilidad era como la telequinesis y también una contraria directa a ella. Con 2 de cada 4 habilidades que solo impulsan el cuerpo, la mayor debilidad del diablo deberían haber sido los ataques elementales, ya que tienen un mayor alcance y pueden ser más versátiles, pero con una habilidad como la manipulación del campo de fuerza, el diablo puede crear y manipular barreras invisibles que lo protegen de cualquier tipo de ataque. Los campos de fuerza también bloquean las ondas mentales, por lo que la telequinesis de Paul no puede afectarlo ni nada dentro de él. Paul y el diablo fueron las únicas dos personas en la ciudad que pudieron alcanzar este nivel de poder sin ningún apoyo del gobierno y el ejército, y ambos hicieron de Emerald City su dominio, por el que habían luchado constantemente. Había, por supuesto, otras pandillas en la ciudad que ocupaban un espacio mínimo y tenían cuidado de no interponerse en su camino, de lo contrario serían completamente destruidas por ellas. Mako ahora estaba en una situación muy difícil. Tenía que decidir si debía continuar con la misión o no. El plan estaba destinado a ejecutarse justo después de que se pusiera el sol, y el alcaide dijo que el diablo los visitaría por la noche para que pudieran salirse con la suya antes de su llegada, porque si llegaba, se acabaría el juego para todos. Si Mako decide cancelarlo, entonces, los otros tipos podrían llevar a cabo la misión en los otros almacenes según lo previsto, y luego todos estarían en alerta máxima aquí con mayor seguridad, lo que significaba que Mako no podría liberar a los prisioneros que estaban encarcelados aquí. Mako podía pedir refuerzos o cualquier cosa porque Paul había dejado en claro que esta misión no se podía rastrear hasta él de ninguna manera, porque actualmente, las dos pandillas estaban en un punto muerto sin que nadie hiciera un movimiento todavía, y Paul quería mantenerlo así. Primero, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer exactamente aquí? Mako se preguntó a sí mismo en pleno pánico. No podía decidir si continuar o no. Mako se quedó allí en el respiradero, repasando diferentes escenarios en su cabeza, tratando de averiguar qué decisión valía más la pena. Mako tampoco podía esperar, ya que tendría que volver al servicio. Si no aparecía, el alcaide notará que falta un hombre y luego todos estarán en alerta máxima. Por otro lado, si aparecía, podría ser reconocido por el diablo porque, después de todo, él fue quien derrotó a Bill y lo hizo perder dinero, lo que inevitablemente llevó al castigo de Bill. Cada escenario tenía un riesgo, cada escenario podía resultar en su muerte y la muerte de muchos inocentes. Sabía desde el principio que algunas personas morirían haciendo esto. Las personas que Paul le había dado a él y a los amigos de Bill se inscribieron en esto después de reconocer este hecho. En la prisión, los reclusos también prometieron luchar por su libertad junto a él sabiendo que podrían morir. Tengo que darle una oportunidad a esto. No puedo retroceder. Las esperanzas de todas estas personas dependen de esto y no tendrán una segunda oportunidad de libertad. Mako murmuró para sí mismo mientras decidía continuar con el plan, con la esperanza de que pudieran ejecutarlo y escapar antes de la llegada del diablo. Esta fue su mejor oportunidad para hacer esto y salir vivos con la menor cantidad de vidas perdidas. Mako continuó hacia la puerta para colocar los explosivos, y luego primero tendría que hacer un turno antes de poder reunirse con Jacob, ya que ahora era casi mediodía. El guardia nocturno también tiene que hacer otro turno durante el día y no podía deshacerse de él si quería evitar sospechas. Después de eso, podría unirse a Jacob para eliminar las comunicaciones y luego liberar a los prisioneros. Después de acercarse a la puerta, Mako se dejó caer por el respiradero cerca de algunas cajas donde nadie podía verlo. Se han activado los pasos silenciosos. Dash ha sido activado. Mako aceleró, yendo de cobertura en cobertura. Con su mayor velocidad y sin ruido, Mako pudo colocar los explosivos sin que nadie se diera cuenta. No tenía que pensar dónde poner las bombas, a diferencia de Jacob, ya que esta puerta estaba destinada a ser destruida y completamente bloqueada. Esto solo dejaría la entrada que estaba más cerca del sótano, lo que facilitaría y agilizaría la fuga de los prisioneros. Después de colocar con éxito las bombas, Mako usó las rejillas de ventilación nuevamente para regresar a su habitación y ducharse porque estaba cubierto de suciedad por todo lo que se movía en las rejillas de ventilación. Después de ponerse el uniforme nuevamente, Mako salió de su habitación y miró el horario que se exhibía en el salón. Iba a estar de servicio de patrulla esta vez, y esto no podría haber funcionado mejor a su favor porque podía reunirse con los otros dos tipos e intercambiar información sobre la situación actual.
Rápidamente salió de la habitación y tomó el camino más largo hacia su posición, encontrándose con Jacob a mitad de camino en un lugar predeterminado. El turno de Jacob había terminado y ahora era libre de ir al salón. Mako le explicó lo que escuchó sobre la visita sorpresa del diablo al principio. Estaba bastante conmocionado por el hecho de que podría enfrentarse al diablo más tarde esta noche, pero pronto se recompuso con una mirada de determinación. Parecía como si le guardara un rencor personal como a mucha gente, y Mako no quería entrometerse en su vida personal, así que no preguntó. Jacob estuvo de acuerdo con su decisión de continuar con la misión. Sin embargo, Jacob tuvo una idea aún mejor. En lugar de lo que se planeó originalmente, Mako y Jacob eliminarían las comunicaciones, lo que iba a tomar más tiempo debido al turno de Mako. Jacob y los otros dos muchachos, que también habían terminado con sus turnos, podrían hacerse cargo de este trabajo y terminarlo mucho más rápido para que la fase final pueda comenzar antes. Mako no lo había pensado de esa manera, ya que solo estaba pensando desde su perspectiva, algo que tenía que aprender a cambiar en el futuro ya que ya no estaba solo. Mako estuvo de acuerdo con el plan y salió a su puesto para comenzar la patrulla. Cuando llegó, dos tipos estaban a punto de irse cuando terminó su turno. Mako rápidamente les explicó el plan actualizado y asintieron antes de regresar al salón para reunirse con Jacob. Con ellos completando la tarea de derribar las comunicaciones, también quitarían el inhibidor, lo que significaba que podían señalar a Mako a través de su dispositivo de comunicación cuando fuera el momento de la acción. Aproximadamente 2 horas después, el auricular en el oído de Mako comenzó a vibrar. Hizo clic una vez con el dedo y la voz de Jacob llegó desde el otro extremo. Trabajo hecho. Nos dirigimos al sótano ahora. Los prisioneros serían transportados aquí para su comida. Le informaremos una vez que estemos en posición. Después de eso, detona las bombas con el control remoto y todos podemos salir de aquí. Jacob dijo. Una sonrisa apareció en el rostro de Mako cuando respondió. Roger, eso. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa.